Hola, estamos en Balance Positivo, Julio César Muñoz y Ángela Torres. Y hoy, ¿qué te parece, Julio César, si hablamos de fideicomiso? Eso es otro de los temas que está como muy de Término moda. que se ha manejado mucho últimamente. Sí, ¿qué es un fideicomiso? Un fideicomiso es un contrato, es un acto por el cual se separan activos de una persona física o jurídica, activos, bienes, inversión, instrumentos, inmuebles, un proyecto, se separa del patrimonio de una persona, o sea, alguien lo cede, lo transfiere y lo coloca en un patrimonio separado, o sea, lo saca de su bolsillo, de su balance, jurídicamente hablando, y lo coloca en un patrimonio aparte. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que regaló su activo a un tercero para otros fines? No, no necesariamente. Lo que ocurre es que legalmente eso sale de la potestad del dominio de esa persona y se separa con un propósito específico. No se hace porque sí, sino que ocurre para un propósito. En la mayoría de los casos es para desarrollar un negocio, para explotar un negocio conjunto, normalmente cuando se van a recibir aportes de diferentes personas, físicas o jurídicas, de diferentes vías, y se entiende que esa operación va a ser mejor administrada por un profesional, por una entidad profesional que genera confianza, que se llama administrador fiduciario, comúnmente se le conoce como las fiduciarias. Las fiduciarias reciben esos activos, reciben ese patrimonio, lo separan y lo administran, no a su discreción, lo administran con el fin que fue establecido en el contrato, que fue establecido en los actos, y para darle el destino que corresponde, porque ese administrador genera más confianza, vamos a decirlo claro, genera más confianza que el titular del fideicomiso inicialmente. Ya sea porque hay varias partes involucradas, o ya sea porque hay acreedores, los bancos que van a prestar dinero, los clientes que van a adquirir proyectos habitacionales. Todo el mundo se puede ver expresado, reflejado en esa situación, a donde un adquiriente, un comprador de un proyecto habitacional no tiene tanta confianza en darle el dinero a un constructor, pero sí va ganando confianza darle el dinero a una administradora fiduciaria, a una fiduciaria, para que el constructor desarrolle la obra. Entonces ese es un ejemplo, y definitivamente que los fideicomisos privados que más han florecido son los que guardan relación con las operaciones inmobiliarias, porque hay mucho espacio para generar negocios, y sobre todo hay un gran desafío para ganar la confianza de los adquirientes de vivienda. ¿Quiénes aplican para tener un fondo fiduciario? Cualquier persona, siempre que tenga un origen lícito de sus bienes, cualquier persona, me refiero a personas físicas, pero también a personas jurídicas. ¿Cuáles son las personas jurídicas? Bueno, las empresas, fundaciones, los estados, las entidades de derecho público también pueden constituir un fideicomiso. Por eso vemos recientemente que el Estado Dominicano, un activo que tiene, un activo productivo como es la central termoeléctrica Punta Catalina, lo transfiere a un fideicomiso con un propósito específico por un conjunto de razones. Pero básicamente lo que hace es que lo saca de su patrimonio y lo coloca para un propósito específico, y ese fideicomiso va a ser administrado por la fiduciaria del grupo financiero del Estado Dominicano, que es la fiduciaria Reservas.
del Banco de Reservas. ¿Toda fiduciaria pertenece a una entidad financiera regulada y supervisada por las autoridades? En muchos casos hay, digamos que el 75% de las fiduciarias forman parte de un grupo financiero y se supervisa de manera consolidada. Es muy bueno tu señalamiento porque se supervisa de manera consolidada. O sea, los grupos financieros, el supervisor bancario tiene, digamos, potestad, igual que el de valores, el de seguros, para supervisar todas las operaciones. Entonces, cuando hay una fiduciaria también es vigilada. Pero hay fiduciarias independientes que no pertenecen a grupos financieros porque hay también nichos de mercado muy importantes que tienen espacio, ¿no? Los fideicomisos que no sean únicamente para vincularlos a la actividad financiera. Entonces, el proceso de supervisión de las fiduciarias, digamos que se da en dos ámbitos. Están las fiduciarias que pertenecen a grupos financieros que son supervisadas por la Superintendencia de Bancos y las fiduciarias independientes. Que esas son las que pertenecen a que están supervisadas por la Dirección General de Impuestos Internos. Pero si la fiduciaria independiente tiene operaciones que concentran riesgos en el sistema financiero, también el regulador bancario puede requerirle informaciones a esas fiduciarias. ¿Cuáles son los riesgos más comunes? Los riesgos de los negocios fiduciarios son riesgos similares a cualquier actividad de negocio. Un proyecto inmobiliario que está bajo la administración de una fiduciaria tiene los mismos riesgos de un negocio bien llevado. Y cuando digo bien llevado no me refiero a la inteligencia, a la astucia, al genio, al talento del desarrollador del negocio. No me quiero referir a eso porque hay aciertos y desaciertos. Me refiero a que se cumple con lo que se establece en las programaciones, lo que se establece en los planes de negocio y se mide sobre todo un elemento clave que se llama punto de equilibrio. El punto de equilibrio es cuando se entiende que una inversión alcanza un punto determinado a donde no va a dejarle pérdidas a las personas que invierten ya en él, sino que cualquier pérdida la va a soportar el que está desarrollando el negocio. Okay. Entonces, el riesgo definitivamente, que es un riesgo como todo proyecto, que puede irle bien, que puede irle mal, la garantía que tiene adicional, la ventaja que era el ángulo de lo que tú preguntabas es que vas a tener un profesional del manejo de esa figura que está vigilando y que está ejecutando cada decisión. Que si el constructor recibe 5 millones de pesos, esos 5 millones van a ser invertidos en el edificio. Y de esos 5 millones no van a salir 3 millones para comprarse la Land Cruiser de último modelo, que es lo que ocurre en muchos casos con los desarrolladores de proyectos inmobiliarios, que los primeros apartamentos que se venden van para la jipeta del desarrollador dentro de muchas otras cosas, o peor, en muchos casos van a cubrir déficit o faltantes de caja que hay en otros proyectos que tiene el desarrollador. Entonces, ¿qué pasa? La fiduciaria no permite, no tolera ese tipo de cosas porque la fiduciaria administra el dinero conforme a un propósito y fiscaliza la ejecución de ese proyecto. Estamos explicándolo como un proyecto inmobiliario, pero lo podemos ver también a través de un proyecto como una central termoeléctrica, lo podemos ver como un patrimonio sucesoral, el padre que quiere garantizarle la educación no a los hijos sino a los nietos, pero quiere evitar que los hijos dispersen el patrimonio y entonces conforma un patrimonio con una vocación sucesoral para darle un uso determinado. Ocurre, es un ejemplo bellísimo, el caso de los patrimonios, en los casos filantrópicos, a donde se puede ceder
una persona o una entidad que tenga la intención de ceder, por ejemplo, un inmueble a la Liga Dominicana contra el Cáncer, a propósito del caso de un expresidente, que puede cederle unos terrenos a una entidad o poner unos fondos para un proyecto de investigación científica, educativa, lo que fuera. Y entonces eso se establece un conjunto de disposiciones y la fiduciaria garantiza que eso se va a cumplir al pie de la letra. Esa es la diferencia con la intervención de un fideicomiso y la realización de negocios mediante otro tipo de vehículos. Los abogados le llamamos, es un vehículo jurídico. Bueno, un vehículo simplemente es una forma de canalizar una actividad determinada desde el punto de vista legal, desde el punto de vista financiero. Que es importante que destaquemos que no creemos, ni tú ni yo, que los desarrolladores ni los constructores todos pueden distraer fondos, sino que esta es una modalidad que puede garantizar un manejo mucho más transparente. Claro, muchos desarrolladores lo que están es preocupados para que sus inversionistas tengan esa confianza y lamentablemente en algunos casos pagan mansos por cimarrones y entonces, bueno, los serios se pueden ver afectados o pueden verse cuestionados por prácticas de otro tipo que no son su responsabilidad. Pero es importante tu pregunta de quiénes pueden invertir o participar. El fideicomiso no pone límites a mínimos, montos mínimos a la inversión. Claro, hay un momento a donde bueno, pues el activo tiene que tener cierto tamaño porque eso tiene un costo, hay unos trámites legales, hay unos honorarios de la fiduciaria y el costo debe de ser compensado por los beneficios de la figura. Pero hay un beneficio muy, muy interesante, los financiadores de los proyectos, o sea, las entidades bancarias y otro tipo de financiadores reciben mayores garantías porque no son garantías que están en el aire, no. Están en la regulación bancaria que cuando hay una intervención del fideicomiso, la garantía tiene una expectativa de riesgo mejor para el financiador y entonces se pueden conseguir préstamos en tasas más blandas. O sea que hay múltiples bondades con el fideicomiso. Es interesantísimo saber que hay diferentes figuras en las que podemos manejar nuestras finanzas y que podamos sentirnos seguros, tranquilos y al final tengamos un balance positivo. Así es. Libre para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos.